Estás escuchando el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, discipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. En este tiempo puedes continuar siguiéndonos a través de nuestra página de internet que es icdcmetro.com/podcast. Sigue conectado, Dios tiene algo para ti. Saludos y el Señor les bendiga. Estamos aquí reunidos para discutir el tema de la ansiedad, enfocado en la lección 11, la ansiedad y sus manifestaciones. Para mí es todo un honor compartir esta lección con Raquel, que la última vez que tuvimos nuestro cast, habíamos hablado precisamente del libro de Nehemías. Exacto, y precisamente también del tema de las murallas, así que eso también es interesante. Que en aquella ocasión pues lo enfocamos en el tema del perdón, ¿verdad? Uh-huh. El proceso que Nehemías tuvo la inquietud para llevar la encomienda de construir las murallas, y en el tema de pues ya estamos viendo a Nehemías en el proceso, pero entonces los retos que va a enfrentar en su quehacer de levantar las murallas para la ciudad de Jerusalén. Exacto. Y que uno de esos retos fue los comentarios de sus enemigos, ¿verdad? Que en este caso estamos en Nehemías 4, del 1 al 9, es la lectura bíblica para esta lección, y precisamente tenemos unos personajes interesantes que es Sanbalat, ¿verdad? Y Tobías, y esos comentarios que empezaban a resurgir en contra de lo que se estaba haciendo de esa reconstrucción. Precisamente, y esos comentarios eran comentarios que le pudo haber causado ansiedad a este pueblo porque eran comentarios negativos que se enfocaban en la capacidad del pueblo de levantar sus murallas y protegerlos. Y habíamos compartido una situación histórica que ocurrió con Puerto Rico, y es que Puerto Rico también tuvo un proceso de construcción de murallas en el Viejo San Juan. Y la historia es interesante porque España nos envía un situado, un dinerito para construirla, nada, cuento largo corto, el dinero se usó para todo menos para las murallas. Pero en algún momento el pueblo se dio cuenta que si no construía las murallas podía perder su ciudad ante una potencia enemiga. Y es bien interesante porque si lo enfocamos en el texto áureo que tenemos en la lección, que es Nehemías 4:6, que dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esa misma experiencia la pasamos en Puerto Rico en el siglo XVIII. No fue hasta que el pueblo cobró ánimo y vio la importancia de proteger su ciudad que su muralla fue debidamente terminada. Exacto, y como te mencionaba, esa es la parte que a mí me cautivó de este versículo bíblico, porque dice: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No fue su conocimiento, ni fue las estrategias, ni como tú decías, el buen liderazgo de Nehemías, que era un buen líder, de seguro. Era ese ánimo, que no solo lo tenía Nehemías, sino que él lo pudo ¿verdad? De transpirar o compartir o, no sé, invitar a ese pueblo a tener el mismo ánimo que él tenía. De hecho, dice más adelante, si uno busca información, él no solo se apoderó de eso, sino que él empoderó a toda la comunidad, a las familias, y él dividió la construcción o la reconstrucción de esas murallas por familia. O sea, que la capacidad de líder que tenía Nehemías, aún en medio del proceso de ansiedad, no lo detuvieron, sino que al contrario, cobró ánimo, y eso hizo que ellos también cobraran ánimo para construir y continuar trabajando. Y ciertamente, viendo el título de la lección, pues una de las manifestaciones que puede provocar la ansiedad es el desánimo, y precisamente el texto áureo nos dice que ellos cobraron ánimo, pero es porque cobraron ánimo porque espiritualmente ellos sabían el propósito del Señor para el cual ellos estaban allí, que era levantar las murallas. Claro, que de hecho al final el versículo 9, que en esta porción bíblica que podemos encontrar en la lección, dice: entonces oramos a nuestro Dios. Sabemos que previamente ellos habían escuchado palabras, ¿verdad?, que no los motivaban para nada, de hecho palabras enemigas y amenazas, pudiera uno decir, ¿verdad?, en ese sentido. Pero al final dice: entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. Y esto a mí me voló la cabeza, porque muchas veces, como nosotros hablamos, a lo mejor no hay una amenaza externa, pero sí nuestros pensamientos son Sanbalat, ¿verdad? Son, ¿y qué tú te crees que tú estás haciendo? Y mírala a ella o míralo a él, qué poca cosa, ¿verdad? Y poco a poco nuestro cerebro va tratando, o uno mismo, ¿verdad?, va tratando de resaltar lo negativo para evitar una reconstrucción de unos muros en ese sentido espirituales, ¿verdad? Y cómo entonces uno tiene que buscar la palabra, hay palabra de Dios para
para eso, para motivar. Para levantar nuestro ánimo. Definitivo. ¿Verdad que sí? Definitivo. Así que, por ejemplo, la porción bíblica de Filipenses 4, del 7 al 8, porque en Nehemías él dice, pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos, pero en la porción bíblica de Filipenses 4, del 7 al 8, esta es otra traducción, ¿verdad? La traducción de la palabra de Dios para todos dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos porque ustedes pertenecen a Cristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Y como entonces hay un elemento de una reconstrucción de muros internos que hay palabra de Dios para nosotros, hay ánimo, ¿verdad? Y para cobrar ánimo en ese proceso de reconstrucción también. ¿Verdad que sí? Como dijimos, la manifestación de la ansiedad pues no es algo positivo, pero la manifestación de permitir que el Señor trabaje con nuestra ansiedad, eso sí rinde frutos positivos. Y trasciende. Hoy día tenemos la oportunidad de ver murallas todavía. Claro, las mismas murallas de Jerusalén, porción de las que Nehemías construyó, quedan todavía de pie. Claro. Y uno mismo es parte de ese fruto de generaciones previas. Que levantaron murallas. Exactamente. Que si no hubiera sido por eso, quizás hoy día no estuviéramos como estamos. Así que no solo a ellos le debemos eso, sino que Dios en su hermoso plan, ¿verdad? De salvación, nos incluyó también en eso. Como dice la palabra, que Él es el que añade, ¿verdad? Los que han de ser salvos, poco a poco van llegando. Así que qué hermoso y qué esperanzador. La palabra de Dios siempre trae esperanza para nuestro diario vivir. Y es pertinente, sigue siendo pertinente. A lo mejor esto pasó en Nehemías, pero hoy día Dios nos llama, ¿verdad? No solo a detenernos por nuestra ansiedad, sino que en esa entrega de nuestra ansiedad, el Señor quiere seguir reconstruyendo nuestra vida para hacer de bendición para otros también. Es por eso que te invitamos a que te unas a algún encuentro de los que nosotros tenemos disponibles, ¿verdad? Que es lunes, martes y jueves a las 7 de la noche y los miércoles a las 10 de la mañana. Pero antes de nosotros cortar esta transmisión, nos gusta siempre retarlos con alguna pregunta que ustedes después puedan recapitular, ¿verdad? En ese encuentro. Así que una de esas preguntas, y a lo mejor es un tanto distinta, pero dice, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en un individuo y su comunidad? Sabemos que Nehemías era un individuo, pero de alguna manera u otra, él impactó su comunidad. Así que, ¿de qué forma? Ese es el caso de Nehemías, pero tú y yo, ¿cómo ¿verdad? La ansiedad o ese manejo de nuestra ansiedad puede impactar nuestra vida, pero impactar también a los que nos rodean. Así que, José, ha sido un placer estar contigo. Igualmente, como siempre. Y les pedimos, ¿verdad?, que se unan a algún grupo y que puedas separar un tiempo para, en intimidad con el Señor, pedirle al Señor, qué murallas y qué áreas de mi vida tú quieres seguir reconstruyendo. Así que sabemos que esto va a ser de bendición para ti. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros en todas nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y lo puedes hacer siempre a través de ICDC Metro. Dios te bendiga.